Hasta ahora en nuestra narración pareciera que con el liderazgo militar de Judas Macabeo, los conflictos internos entre los judíos desaparecieron. Tanto los helenizantes como los asidios desaparecieron en favor de los seguidores de los macabeos, pero nada más lejos de la realidad. Es de hecho durante este periodo que quizás se sembró la semilla de los esenios, una secta judía que no aparece en el Nuevo Testamento, pero que ha venido a ser la piedra angular de una nueva comprensión del mundo del Nuevo Testamento y del contexto de Jesús. En todo caso, lo cierto es que la diversidad de opiniones no disminuyó durante este tiempo. Siguieron existiendo facciones helenizantes dentro de los judíos y facciones contrarias a los helenizantes y a los macabeos, facciones que veían en su liderazgo y en su sacerdocio poco más que a reyes alejados del corazón de Dios, como los de tiempos anteriores al destierro. Como hemos reiterado, el retorno del exilio coincide con el ocaso de los profetas. Ni qué decir de la monarquía, que para el regreso del exilio era ya un recuerdo más que otra cosa. En ese contexto, el templo y el sacerdocio se convirtieron en las instituciones sobre las cuales construir la nueva sociedad judía. Fue así hasta el periodo que hemos narrado, pues para el siglo segundo antes de Cristo existían varias familias que se decían descendientes de Aarón y por ende pretendían alcanzar el sumo sacerdocio. Con la muerte de Onías III, la familia de los Oniadas pierde el sacerdocio y se genera una decisión. Tiempo después, la familia de los Asmoneos tomará el sumo sacerdocio con Jonatán. Sin embargo, el hijo de Onías III, llamado Onías IV, permanecía en Egipto y allí consiguió permiso para abrir un nuevo templo judío en Leontópolis, en donde ofició como sumo sacerdote de forma paralela al templo en Jerusalén. Por otro lado, es probable que los esenios se hubieran distanciado del templo justo en esta época al no reconocer la legitimidad de los asmoneos como sumos sacerdotes. Es así que ya desde esta época el templo es objeto de reverencia general por parte de todos los judíos, pero los sumos sacerdotes reciben críticas y cuestionamientos. Los libros de los Macabeos harán una transición desde la literatura de carácter nacionalista del Antiguo Testamento a los libros explícitamente bélicos, en donde la imagen ya no es la de Dios luchando por y con su pueblo como en jueces, sino la imagen de un líder que es promovido por Dios para guiar a su pueblo en una guerra religiosa por la preservación de la pureza religiosa del pueblo. Esto quizá explique actitudes que encontramos en el Nuevo Testamento, actitudes como la de Pedro, quien se encuentra expectante por iniciar una guerra santa en contra de aquellos a quienes percibe como extranjeros impuros que han dominado al pueblo de Israel. La categoría de mártir aplicada a aquellas personas que por causa de su fe sufren torturas y asesinatos es netamente cristiana. Sin duda, los judíos tuvieron durante el periodo macabeo mártires, pero nunca los llamaron de esta forma. Sin embargo, los cristianos entendieron sus experiencias de martirio a la luz de las experiencias judías de martirio. Si no toda la iglesia primitiva, por lo menos sí una parte importante de los padres de la iglesia. Es por eso que dedicamos un espacio a explorar las ideas del martirio que se desarrollan en el seno judío durante esta época. A nuestros ojos, el martirio puede entenderse apenas como un acto de fidelidad. Cuando se trata del compromiso con las propias convicciones, no existe situación en que ellas puedan negociarse o negarse, aun si esto implica la muerte. Sin embargo, para los judíos el sufrimiento a manos de los idólatras era mucho más que simplemente un acto de fidelidad. De hecho, existen textos que parecen indicar que no se trata tanto en sí de fidelidad. Es decir, hacer algún acto hacia un dios pagano no es realmente nada. Son simples imágenes humanas y no dioses. Por ende, no hay poder alguno al cual apelar a esos dioses. Simplemente la incentiva humana. Por ende, no hay poder alguno al cual apelar a esos dioses, simplemente la inventiva humana. Por eso, el sentido del martirio debe buscarse en otra dirección. Para el pueblo judío, la dimensión histórica era el plano general en el cual todo se entendía, y el martirio no era la excepción. A diferencia de los cristianos, para quienes el martirio correspondía a un periodo de prueba en donde se tamizaban a los fieles de los impostores, para el pueblo judío el martirio correspondía a una respuesta de Dios en contra del pecado en el pueblo. Sin embargo, más que un castigo catastrófico como lo fue el exilio, el martirio constituía una purificación
que pretendía evitarle al pueblo una decadencia tal que no quedara más remedio que un castigo cataclísmico. En ese sentido, es muy curioso que quienes sufren el martirio no son los infieles idólatras de entre otros pueblos, sino los fieles del pueblo. ¿Cómo es posible que si el martirio era una purificación de los idólatras, quienes sufrían ese martirio fueran los fieles? La razón es que el sufrimiento de los mártires no constituía un castigo por el pecado, sino un testimonio de confianza. De lo que se trataba era de testificar para las futuras generaciones a través del sufrimiento que la fidelidad a la ley divina no ha perdido vigencia. Y en consecuencia, el acto purificador de Dios debe ser respondido con esa fidelidad incondicional a la ley. Todo ello porque el martirio era una purificación que tenía por objetivo preservar al pueblo como pueblo de la promesa. En consecuencia, los mártires testimonian el comportamiento debido en respuesta al acto purificador de Dios. Esta imagen del martirio quedaría incompleta si dejamos de lado el tema de la resurrección. Si observamos los textos más antiguos del Viejo Testamento, encontramos una visión sumamente simplista. La muerte es el destino final de todo ser humano, un algo compartido por todas las generaciones que iguala y unifica a abuelos y nietos, a reyes y esclavos, a ricos y a pobres. Ni siquiera es posible hablar propiamente de una vida post-mortem, ya que luego se comenzará a desarrollar más claramente la idea del Seol como ese lugar al que descienden todos aquellos que han muerto. Por supuesto que este tema suscitó reflexiones diversas en torno a la naturaleza de la muerte y lo que seguiría después de ella. Fue así como al crisol del exilio muchas de estas tradiciones cuajaron en una protoidea de resurrección futura. Esta esperanza en una futura resurrección cobrará especial importancia en el periodo de los asmoneos, cuando grandes segmentos del pueblo renuncian a su vida, incluso con suicidio, en cumplimiento de un pacto con Dios. En consecuencia, la resurrección surge como palabra final, apropiada para un Dios justo que dará la justa recompensa a aquellos de entre el pueblo que hayan sido fieles al pacto, es decir, fieles a la Torá. Sin embargo, es necesario precisar qué se entendía por resurrección, ya que nuestra idea cristiana sobre la resurrección no es la que tenían los judíos del Nuevo Testamento, y para ser honestos, tampoco es la idea de resurrección que presenta el mismo Nuevo Testamento. No todos los judíos tenían la misma idea de resurrección. Dejando de lado aquellos sectores más conservadores que negaban esa idea, había una diferencia entre los judíos de Palestina y los judíos de Alejandría. Estos últimos, profundamente influenciados por el platonismo medio, parecían referirse más a la inmortalidad del alma, la cual al morir se reunía en comunión con Dios. Por otro lado, los judíos de Palestina, más reacios a la idea platónica de la inmortalidad del alma, hablaban del poder de vida de Dios. Por un lado, Dios es fuente de vida, y el aliento de vida es obra suya. En ese sentido, si Dios ya nos dio una vez aliento de vida, ¿no lo podrá hacer de nuevo? Por otro lado, hay una reflexión teológica aún más profunda. Ellos entendían que su destino como pueblo era distinto al de los otros pueblos, ya que a partir de la elección de Dios su destino estaba ligado a Dios mismo. Eran el pueblo de Dios, bajo el pacto de Dios, depositarios de la ley de Dios. En ese sentido, la resurrección de los justos era mucho más que la repetición de un acto divino. Era la plena participación en la vida de Dios, la misma en la cual los justos ya participaban, aunque de forma parcial. Y eso nos acerca mucho a la teología del Nuevo Testamento.